Este juego te transforma en un dictador. Te hará tomar decisiones tan feas que hará que incluso el mismo Stalin o Leopoldo II se ruboricen. Pero, ¿qué clase de juego maníaco? No solo te hará cometer crímenes contra la humanidad, sino que te hará justificar tus juicios, convenciéndote que no tenías opción. Esta obra es Frostpunk. ¿Pero cómo logra esto? Frostpunk te sitúa en un mundo alterno. Es Inglaterra a finales del siglo XIX, el mundo se congela y todo entra en caos. El plan de la corona inglesa de enviar a su población a sus colonias más cálidas falla. La población, incluyendo a ti, se dirigen al norte, donde los recursos para calefacción abundan y el terreno ya ha sido preparado para construir lo que será la última ciudad de la humanidad. O al menos eso es lo que espera tu comunidad, que como líder debes guiarlos en la realización de esta proeza. Frostpunk es oscuro y depresivo, como solo los polacos podrían hacerlo. Es un juego de supervivencia y administración de recursos. Primero, deberás sobrevivir y darle las condiciones mínimas a tu sociedad. Pero mientras avanzas, te darás cuenta que el reto no estará solo en el clima, sino en mantener la paz y la cohesión social. El escenario principal es New Home. Llegarás con un puñado de personas desde Londres a este hoyo, a unos ricos menos 20 grados. ¡Riquísimo! Donde encontrarás el amor de tu vida, el generador. El generador es Jesucristo. El generador is love. El generador is life. Tu objetivo será hacerlo funcionar y comenzar a calefaccionar a tu gente. De no hacerlo, le espera la hipotermia y la muerte. Todo literalmente gira alrededor del generador. Además del generador no hay nada, no hay casas, caminos o edificios. Así que te tocará recolectar material, madera, acero y por supuesto el carbón para nuestro amado generador. Y para obtenerlo deberás pasar por la nieve. No hay caminos aún, lo que hace que tu población enferme, lo cual te obliga a construir centros de salud, lo que te obliga a recolectar más madera y poner a especialistas a trabajar, lo que te deja menos mano de obra para la recolección. Y no olvides el carbón para el falo. Comida. Necesitas comida, necesitas delegar esta tarea, y no solo para los cazadores, sino para la construcción de su edificio y obviamente los comedores. Alguien tiene que cocinar esta comida y la comida no alcanza, así que debes ver cómo hacerla rendir. Y no olvides el carbón, y claro, el acero. Sin él no puedes crear edificios más complejos que te sean de apoyo en tareas más eficientes y... Se acabó la hora. La jornada solo es hasta las 6 de la tarde, no alcanzaste a hacer todas las tareas necesarias y la temperatura cae en 2 días más. Aún falta madera, acero, casas, centros de salud, carbón, puestos de recolección, comida, mantener la esperanza y evitar el malestar. Estás jodido. No tienes suficiente comida, las horas de trabajo son insuficientes y la mano de obra es escasa. Pero en Frostpunk todo esto se puede cambiar. En Frostpunk eres el capitán. Debes dirigir esta ciudad, Nueva Londres, a la dirección correcta. Y a veces, ante circunstancias difíciles, hay que tomar decisiones igual de duras. Y para eso está el libro de leyes. En el libro hay distintas leyes, unas más destinadas para evitar el descontento, como la creación de un pub, y otras para subir la esperanza, como la creación de hospicios. Algunas son inevitables, como la construcción de un cementerio, pero otras son vitales si quieres hacer más fácil tu situación. ¿Necesitas que rinda la comida? Podemos poner tal vez un poquito de aserrín a la olla para que cunda rico. ¿Necesitas mano de obra? Mira, hay muchos niños, incluyendo el pequeño Tim, perdiendo el tiempo. Vagos, hijos de puta, con alergia a la pala. Pónganse a chambear. ¿Aún quedan cosas por hacer? Hagamos turnos de 24 horas. ¿Qué podría salir mal? Suena feo, sí. Pero ¿qué es un poco de aserrín comparado con el dolor del hambre? ¿Qué es un poco de cansancio ante el suave abrazo de la hipotermia? ¿Cuán grande es el dolor de un niño comparado a la muerte de cientos de personas y el fin de la humanidad? Mientras que la mayoría de los videojuegos de estrategia, con el tiempo, la carga cognitiva cae, todo se automatiza, Frostpunk se mantiene constantemente en tensión, gracias al progreso narrativo de las campañas, así como las decisiones morales que constantemente te atacan, ya que aún tomando todas estas decisiones moralmente cuestionables, las cosas se pueden tornar un poco peor. Como había mencionado, Frostpunk posee un gran componente narrativo. En la historia, este grupo de personas se acercan a un generador al norte de Inglaterra para sobrevivir, junto a otros asentamientos ya en funcionamiento. En el juego tienes a exploradores que buscan recursos cercanos a tu asentamiento, sobrevivientes y otras ciudades. Al primer tercio de la campaña, los exploradores descubren que no hay otras ciudades, han caído y están completamente solos. No recibirán ayuda de nadie. Ante esta noticia, la sociedad entra en caos y necesitas construir un relato para mantener la cohesión social. En el juego, como capitán, tienes el poder de elegir 2 caminos, el de la fe o el del orden, ambas similares, que te darán nuevas leyes a desbloquear, las cuales te ayudarán a subir la esperanza, bajar el descontento y mantener a raya o persuadir al nuevo grupo disidente, llamado los londinenses. Un grupo de personas que en su desesperación
creen que las condiciones nefastas de la antigua Londres serán mejor que intentar sobrevivir en tu ciudad. Las nuevas leyes comienzan muy razonables, como guardias vecinales, sube la moral, los vecinos se sienten seguros, construyes un par de torres de vigilancia para que no pasen frío, todo bien. Luego ves la opción de integrar reuniones matutinas y capataces, elementos útiles para aumentar la moral y la producción. Todo razonable, pero de a poco se tuerce un tanto. Como torres con altavoces que agitan a la población para trabajar más, centros de propaganda que analizan el malestar general, pero también emiten boletines para cambiar la opinión pública, denuncia entre vecinos, cárcel, persuasiones forzadas y la imposición total de tu régimen nacional totalitarista, tomando el poder a la fuerza, muriendo civiles en la toma de poder, instalando una plataforma de ejecución. Y todo con menos 50 grados. Porque recuerda, la comida, madera, acero y carbón escasean y no hay otra opción ante la adversidad. ¿O no? Cuando juegas Frostpunk por primera vez, te das cuenta que es difícil y manteniendo la lógica de otros juegos, comienzas a desbloquear todos los elementos que tienes a tu disposición, incluyendo las leyes. Pero cuando juegas más y cuando juegas bien, te das cuenta que no es necesario usar todas las herramientas que están a tu alcance. Cuando dominas un poco mejor el juego, no es necesario el trabajo infantil o la prostitución, ya que cuando haces una buena gestión de los recursos, los sacrificios que antes parecían totalmente necesarios, ya no lo son. Frostpunk, a través de su experiencia, te demuestra que cuando haces un buen gobierno, los sacrificios son injustificados. Constantemente, como jugador, te verás seducido a excusarte en relación a tu contexto, más que asumir que tus decisiones no fueron las correctas. Cuando terminas el primer escenario, si ganaste a través de un sistema totalitario, en el video final, que muestra cómo evolucionó tu ciudad, cierra con la frase: y finalmente cruzamos la línea. ¿Valió la pena? Lo que generó una gran controversia, especialmente en China, ya que para muchos jugadores del lugar era totalmente válida la decisión de convertir a la sociedad en una dictadura en pos de sobrevivir. En una charla del GDC del año 2019, el director creativo de 11-Bit Studio, Michal Drozdowski, respondió a las críticas de un asistente chino, contestando que finalmente esta era su voz como diseñadores y era el mensaje que ellos querían entregar. A pesar que esta es la visión del equipo, es posible que los jugadores solo se quedaran con la embriaguez del poder, al ver que su ciudad sobrevivía a la gran tormenta que se presenta en tu partida. Es posible que esta haya sido una de las razones por la cual, 2 años después del lanzamiento del juego, publicaran el DLC Al Límite. Este escenario te sitúa un par de semanas después de tu llegada a Londres. Una tormenta ha retirado la nieve de un almacén militar abandonado, repleto de recursos importantes y materiales vitales. Tú, junto a un puñado de personas, deberás extraer, procesar y despachar los recursos hacia Nueva Londres, quienes presionarán para obtener los recursos lo más rápido posible, mientras se debe estar atento a las necesidades de la gente en el nuevo e inhóspito lugar. En este escenario estarás entre la espada y la pared. No podrás elegir leyes, tendrás que acatar las decisiones del poder central de Nueva Londres y pronto te darás cuenta que las leyes no responden a tus necesidades, haciendo incluso la situación más difícil. Siempre es más fácil ser el que emite las leyes que el que las acata. Cuando es tu hijo el que tiene que hacer el trabajo infantil, ya no parece una idea tan seductora. Todo lo que te he mencionado es solo el apartado de leyes de Frostpunk. No he hablado del apartado de tecnología, las pequeñas historias mientras gobiernas, la exploración o la organización urbanística. Frostpunk es un juego increíble, lleno de elementos a explorar, un city builder y gestor de recursos como ningún otro. Y pronto saldrá el 2, el cual justamente se enfoca más en las leyes y la administración política. Y yo, ¡uff! Ya lo quiero. Y cuando salga, ya hablaremos de él. Juega Frostpunk, es muy bueno. Y si quieres saber cómo sería un juego en segunda persona, si es posible, o si ya existen y cuáles son, ve este video, te va a gustar. Es un cheese posting en sí mismo. Nos vemos en este video. Chao, 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 nos vemos, chao, chao, YouTube, chao, chao.